Entonces vamos a iniciar la clase de nivelación de biología. Nuevamente para las chicas que se vienen incorporando ahora, cualquier duda, consulta, como esta clase es bien personalizada, somos 6 participantes nomás, activan su micrófono, cualquier duda o consulta, ¿ya? Es bienvenida. Y lo que nos convoca entonces hoy es principalmente... Vamos a ver esta clase, chicas. No sé si se ve, es la clase del repaso de la clase 1, 2 y 3 de biología, ¿ya? Entonces vamos a ver una pincelada de lo que es la célula. Yo imagino que todo esto lo vimos en el colegio, varios años atrás, o algunos hace poco. Vamos a ver a grueso modo lo que es la célula, ya no vamos a ver tanta materia tan específica. El ser mis alumno pregunta tanto microscópico la materia, pero aún así es necesario conocerlo porque nuestra piel está compuesta por células. Es bien conocido que de repente cuando vemos así como puntitos blancos sobre la piel decimos que son células muertas y en el fondo tenemos que saber que es una célula a grosso modo. La clase 2 son los tejidos, un conjunto de células forman un tejido y un conjunto de tejidos que son el tejido epitelial, el tejido conectivo y el tejido conectivo especializado en el fondo. Esos 3 tejidos forman el órgano de la piel y esa pasamos a la clase 3 que son las capas de la piel. Eso es lo que vamos a intentar ver hoy día. Chiquillas, si voy muy rápido, muy lento, me avisan. Yo generalmente me acelero un poquito con la clase de nivelación porque hay que pasar harta materia en poco tiempo, pero si quieren que lo hagamos más lento también me avisan, activan su micrófono, ¿ya? Entonces la célula, que es una célula en el fondo, es la mínima unidad de los organismos vivos. Entonces, como seres vivos estamos compuestos por células, pero ¿qué tipo de células hay? Bueno, la célula es la unidad fundamental de la vida. La célula tiende a reproducirse, en el caso de la piel se multiplican las células, metaboliza se refiere en el fondo a todas las reacciones químicas que ocurren dentro de una célula. Piense que usted está compuesto por billones de células y esas billones de células están vivas y por tanto tienen que nutrirse, eliminar desechos y generar un montón de reacciones químicas que necesitan para mantenerse vivas, ¿verdad? Y por otro lado, las células también responden a estímulos, en el fondo tienen la capacidad de adaptarse, eso en términos generales. ¿Qué tipo de células hay? Entonces ahora sí la pregunta va, células procariontes, que son las células que están asociadas más que nada a las bacterias. Las bacterias son células procariontes, generalmente las bacterias son células unicelulares, es decir, la bacteria es una célula. Y por otro lado, también en esta clase mencionábamos que los virus, por ejemplo el virus del coronavirus, no es considerado una célula, sino que es algo así como inferior a una célula. Los virus ni siquiera están en esta clasificación como célula, los virus son así como estructuras celulares, que están dentro como de una cápside, que están dentro como de un vehículo que los contiene, y los virus ni siquiera tienen una maquinaria por sí sola, los virus contagian a un huésped, ya contagian a un ser vivo y utilizan la maquinaria de las células del ser vivo para multiplicarse. Por tanto, un virus en el fondo infecta una célula eucarionte y le utiliza toda la maquinaria de todos los organelos de la célula eucarionte para multiplicarse. Así que para que vean que los virus no son ni siquiera considerados células chiquillas, pero aún así son de muy fácil transmisibilidad y el virus en el fondo que nos tiene en casa hoy es el del coronavirus y en el fondo no es ni siquiera considerado una célula, imagínense, tiene a todo el mundo en casa. Así que para que vean. Y bueno, tenemos las células eucariontes, que son las células que nos interesan porque las células eucariontes son las que forman el tejido de la piel, ¿ok? Un conjunto de células eucariontes son las que forman el órgano de la piel y es la que forma todos los órganos de mi cuerpo, ¿ya? Todo el tejido vivo en el fondo está formado por células eucariontes, tanto en animales como en seres humanos, y esas son las que tenemos que estudiar más, ¿ya? Célula procarionte, perdón, asociadas, son células más básicas, es un tipo celular más sencillo asociada a las bacterias. Célula eucarionte, de hecho aquí mismo se ve la diferencia, son células más complejas, vemos muchos más organelos y tienen una maquinaria más compleja y más estructuras internas, ¿ya? Entonces, en términos generales, una célula se puede multiplicar, ¿cierto?, en algo que se llama mitosis o división celular. Entonces, nosotros ya estamos adelantando que las células de nuestra piel se recambian cada 28 días en su capa externa
¿ya? Por eso en el fondo cuando nosotros de repente despertamos y tenemos como puntitos blancos en la superficie de la piel, son células muertas, porque esa capa de la piel se está cambiando cada 28 días. Por tanto, esto que vemos acá, que de una célula madre existen diferentes procesos en el que se da vida a dos células hijas con el mismo material genético que se llama mitosis o división celular, ocurre entonces en la capa más externa de la piel, y nosotras la capa más externa de la piel somos algo así como unas serpientes, como para hacer un poco la analogía, vamos cambiando cada 28 días nuestra capa más externa, ¿ok? En lo que se llama mitosis o división celular, porque están naciendo células muertas en cada momento. Por otro lado, acá tenemos un conjunto de células, chicas. Las células del tejido muscular son diferentes a las células del tejido sanguíneo, a las células del sistema nervioso, a las células de los pulmones, a las células de los huesos, a las células del hígado. En el fondo, nosotros somos seres vivos altamente complejos, con billones de células, que cada célula se encuentra especializada según el órgano en el que está, con funciones características, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de el hígado, que es un órgano detoxificante del cuerpo, todo lo que nosotros comemos, todos los medicamentos pasan por acá, y estas células lo que hacen son modificar las estructuras químicas con las que yo ingiero o ingesto, y las hacen menos tóxicas para ser eliminadas a través del riñón, ¿ya? Entonces, en términos generales, cada órgano tiene una función y cada célula está especializada para cada órgano para generar una función, ¿verdad? Entonces, nosotros como seres humanos somos organismos compuestos por billones de células eucariontes, pero que en nuestra superficie corporal, en nuestra piel, estamos colonizados por células procariontes o por bacterias. Entonces, es sabido, o probablemente si no saben, ahora lo saben, que en la zona axilar, por ejemplo, tenemos un olor particular, y ese olor particular es debido a los microorganismos que tenemos viviendo en esa zona, ¿ok? La zona genital también, ¿ya? En la zona genital existe una flora genital, ¿ya? Una flora vaginal en el caso de las mujeres, y además en esa zona genital también hay múltiples microorganismos en la zona externa que viven con nosotros, y lo mismo ocurre, por ejemplo, en nuestros pies. Si nosotros tenemos un olor particular en nuestros pies, es debido a los microorganismos que colonizan nuestro cuerpo. Ahora, chicas, toda nuestra piel está colonizada, ¿ya? No es que algunos tengan microorganismos y otros no, todos tenemos microorganismos sobre la piel, y eso se le denomina flora normal, es decir, nosotros vivimos sobre nuestra piel con microorganismos que viven ahí, pero que no generan ninguna patología, sino que conviven con nosotros, y eso se le denomina flora normal. ¿Ok? Entonces es normal que tengamos olores corporales y es normal que tengamos microorganismos en todo el cuerpo. Si nosotros nos generamos, o sea, nos duchamos, por ejemplo, o nos damos un baño de tina una vez al día, aún así, aunque nos bañemos a diario, igual vamos a estar colonizados por esos microorganismos, porque esos microorganismos en el fondo viven en nuestra piel y nos generan patologías, ¿ok? Entonces somos seres eucariontes con células, billones de células eucariontes que están colonizados en su superficie corporal por muchas células procariontes. Lo mismo ocurre en esto que de repente cuando vemos los comerciales de las pastas dentales, cuando dice que disminuye la placa bacteriana, en nuestra zona bucal, el olor que emana nuestra boca en el fondo se debe a los millones de microorganismos que también están a ese nivel. Cuando nosotros nos lavamos los dientes, disminuimos la carga de microorganismos, que es lo mismo que ocurre con las manos, ¿ok? Nuestras manos, como tocan diferentes objetos, también se colonizan con microorganismos que se disminuyen cuando lavamos las manos, ¿ok? Entonces, de las células eucariontes tenemos la célula animal, que es la que compone en el fondo el tejido de la piel, que es a donde queremos llegar, y tenemos la célula vegetal, pero en este caso la célula vegetal no va a ser de nuestro estudio porque a nosotros nos interesa la célula eucarionte animal. La célula eucarionte animal, chiquillas, es más o menos como se ve acá. Hay múltiples organelos, no vamos a verlos todos, pero en el fondo el que me interesa es el núcleo, el que contiene el material genético. No sé si han escuchado esto del material genético, que es en el fondo, en todas nuestras células nosotros tenemos almacenada la información de todos nuestros genes que
al expresarse nos dan el color de ojos, el color de piel, el color de pelo, si somos propensos a ciertas enfermedades, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, en el fondo, en el núcleo, nosotros vemos que la diferencia entre una célula procarionte y una eucarionte, es decir, la diferencia entre las bacterias y las células, nuestras células, en el fondo es el núcleo. Esto de acá no tiene núcleo. Las células que componen, la célula que compone la bacteria no tiene núcleo, por eso se llama procarionte, sin núcleo, y eucarionte significa verdadero núcleo. Entonces, eucaria significa verdadero núcleo, y esa es la diferencia principal entre una y otra. Por eso es el organelo, como, entre comillas, más importante, porque diferencia una célula procarionte sin núcleo a una eucarionte con núcleo. Tenemos múltiples organelos, los retículos endoplasmáticos, ya asociados a proteínas y lípidos, que son macromoléculas que se necesitan para la vida. Tenemos también algunos ribosomas asociados a la síntesis de enzimas, ya que son catalizadores de reacciones químicas. En el fondo, para que ocurran las miles de reacciones químicas del metabolismo de una célula, se necesitan que estas ribosomas generen los aceleradores de las reacciones químicas, por decirlo en palabras más simples. Hay otros organelos asociados a, por ejemplo, la membrana plasmática, que es la que vemos acá, que es la que delimita la zona externa con la zona interna. Y en términos generales eso es lo que vamos a ver. Si revisan el libro van a ver así como una breve descripción de los demás organelos, pero no es el tema de interés hoy. Vamos a seguir porque vamos a ver el CERMI de salud, y el enfoque de nuestra clase es más que bien macroscópico, no tan microscópico como la célula. Entonces, un conjunto de células semejantes se asocian para desempeñar una función y formar un tejido. ¿Cuál es el tejido que más me interesa? Estos son todos los tejidos que vimos. Vimos una pincelada de cada uno. ¿Cuál es el tejido que me interesa que sepan, o que estudien, o que repasen? Tejido epitelial es la capa más externa de la piel. Tejido conectivo es la capa media de la piel. Tejido conectivo especializado, que se ve acá, que es el tejido adiposo, es la tercera capa de la piel, y ahí tenemos las 3 capas de la piel, que son, hay que ponerle un asterisco ahí, hay que subrayarlo porque es lo más importante que tenemos que ver. Por otro lado, el tejido sanguíneo circula, los vasos sanguíneos circulan por la segunda capa de la piel, por tanto también hay que tener ciertas nociones de la sangre, y con eso en el fondo nos quedaría como un poco más claro. Entonces, el tejido que necesitamos estudiar, que ahora que vamos a ver las capas de la piel, es el tejido epitelial, capa más externa de la piel, tejido conectivo, capa media de la piel, y tejido conectivo especializado adiposo, que es la capa más profunda de la piel. En la capa más profunda de la piel y en la capa media circula tejido sanguíneo por los vasos sanguíneos, por tanto también hay que tener cierta idea de ese tejido. Tejido epitelial, chicas, entonces, que es la capa más externa de la piel. El tejido epitelial es la capa más guerrera de nuestra piel, por decirlo de alguna forma, porque tiene contacto con los detergentes, tiene contacto con los agentes contaminantes del aire, tiene contacto con todo lo que yo toque, ¿ya? Con todo lo que tenga contacto con mi piel. Entonces el tejido epitelial, en el fondo, uno de los tejidos más importantes, y recubre superficies corporales externas e internas. Por tanto, mi piel, lo que yo me estoy tocando cuando me toco mi piel, es el tejido epitelial, que es más externo. La zona interna de mi boca también es tejido epitelial, lo que yo me toco con el cepillo de dientes, o si me toco en el fondo, todo eso también es tejido epitelial, que es la capa más externa. Y acá en el fondo la principal acción es brindar protección, ¿ya? El tejido epitelial es lo que vemos acá, que se denomina epitelio o tejido epitelial, que es la capa, es la epidermis. Entonces, epitelio o tejido epitelial es sinónimo de epidermis o sinónimo de capa más externa de la piel, ¿ok? Luego tenemos el tejido conectivo laxo y tejido conectivo denso, que es principalmente la segunda capa de la piel, ¿ya? Esta que está acá es la segunda capa de la piel, que se llama tejido conectivo o dermis. Tejido conectivo o dermis o segunda capa de la piel. Por otro lado, acá no se ve, pero más abajo tenemos la tercera capa de la piel, que es tejido conectivo especializado, tejido adiposo, y esa es la tercera capa de la piel, y esas son las capas que vamos a estudiar a continuación. Entonces, en términos generales, el tejido epitelial, que es la capa más externa de la piel, tiene una proteína denominada queratina. Queratina, no sé si lo ven acá, pero son como especie de franjitas. Acá está como dibujado y acá está como
una imagen de un tejido real. De hecho, cada una de esas pelotitas sería una célula, eucarionte, por supuesto, y estas líneas que se ven, que es como una especie como de madeja de lana, así como una especie de tejido, sería lo que se llama queratina, y queratina la definimos como una proteína fibrosa. ¿Por qué fibrosa? Porque tiene fibras, como las que vemos acá, que si lo viésemos más cerca sería como una especie de trenza, una trenza sobre otra, sobre otra, sobre otra, y es lo que mostraría como esta imagen de acá. Entonces, ya estamos adelantando que el tejido epitelial de la piel tiene queratina, que es una proteína fibrosa, ¿ya? Entonces, cuando nos tocamos la piel, nosotros lo que tocamos es la queratina, ¿ya? Que es, en el fondo, la proteína que le otorga la impermeabilidad a la piel, ¿ok? Luego tenemos el tejido conectivo, que es el que sigue, que vamos a adelantar, que está compuesto por fibras, nuevamente proteínas fibrosas de colágeno, elastina y reticulina, ¿ya? Estamos adelantando un poco de materia. Entonces, el tejido epitelial es el tejido más externo, la capa más externa de la piel, o epidermis. El tejido que sigue, que en la capa media de la piel, es el tejido conectivo. Está compuesto por fibras, proteínas fibrosas. ¿Cuáles son las tres proteínas fibrosas? Fibras de colágeno, elastina y reticulina, ¿ya? Y esas son las fibras que le otorgan la flexibilidad a mi piel. Entonces, cuando yo me deformo la piel, por ejemplo, me aprieto la piel o me la deformo, mi piel vuelve a estar en el estado original debido al tejido conectivo. El tejido conectivo es el que le da la elasticidad a la piel. Entonces yo siempre digo que el tejido conectivo es como una cama elástica. La cama elástica es flexible, ¿cierto? Y luego vuelve a su estado original. Entonces si yo me deformo la piel, se estiran las fibras, pero luego vuelven a su estado original y la piel vuelve a estar en el mismo lugar. Esta fibra en el fondo le da la elasticidad a la piel y estas fibras en el fondo son las que, como les mencionaba, son esta cama elástica. Que igual que una cama elástica tiene fibras entrelazadas y esas fibras entrelazadas son las fibras de colágeno, elastina y reticulina. Entonces, vamos a repasar. La epidermis tiene la proteína de la queratina, y la dermis, o tejido conectivo, tiene las fibras del colágeno, elastina y reticulina, ¿ya? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, esta capa más externa, en ese tejido como que vemos así como externo, vemos la proteína de la queratina. Luego tenemos la capa de células, que es el tejido epitelial, y luego tenemos el tejido conectivo, que sería todo esto que estoy marcando, todo esto es el tejido conectivo, tejido conectivo laxo y denso, todo es tejido conectivo, que sería la segunda capa de la piel, que es la dermis. Entonces, no sé si ven, pero la epidermis es como chiquitita, delgadita, y la dermis es súper gruesa, ¿ya? Y la dermis es la que yo le digo que es la cama elástica, ¿ok? Esta que está acá, que es de aquí hacia abajo, es lo que se denomina dermis, y es lo que mencionaba como la cama elástica que le da la flexibilidad a la piel. Luego tenemos la tercera capa de la piel, que es el tejido adiposo, que es el tejido en el fondo con el que las mujeres luchamos. El tejido adiposo es el que le da la forma, esta forma curvilínea a la mujer, ¿verdad? Porque las mujeres tendemos a acumular grasa en la zona de las piernas, las caderas, los glúteos, además en la zona de las mamas. Entonces eso en el fondo nos da como esta forma curvilínea. En los casos de que tengamos más grasita, en el fondo va a ser una forma más redondita. Y el tejido adiposo en el fondo está compuesta por células grasas denominadas adipocitos, que sirven cuando yo, por ejemplo, no almorcé, no tomé desayuno, y qué energía utiliza mi cuerpo, porque mi cuerpo tiene que adaptarse, utiliza esta energía que es una reserva, ¿ok? Y así en el fondo, o sea, nuestras células siguen nutriéndose a pesar de que yo, por ejemplo, no haya comido. Y bueno, eso en términos generales, la información de los tejidos. Entonces, repasando, tejido epitelial con epidermis, capa más externa de la piel. Luego, tejido conectivo o tejido conjuntivo es la segunda capa de la piel o la dermis. Luego tenemos tejido conectivo especializado, que es el tejido adiposo, que es el que vimos aquí, que en el fondo son células que almacenan energía, que yo la utilizo cuando no me he alimentado, me he saltado alguna comida o no he ingerido el suficiente alimento, ¿ya?
La piel presenta orificios. ¿Cuáles son los orificios? Sería este orificio que vemos acá, no sé si se ve, en el que se inserta el pelo. Este orificio que está acá se llama ostium folicular. El ostium folicular es donde sale cada vello y pelo de su cuerpo, ¿ya? Vello se llama en el fondo a los pelitos más claritos, que son, todos tenemos vello en el rostro, en todo el cuerpo hay vello, ¿verdad? Son pelitos pequeñitos que crecen poquito. Y el pelo se refiere en el fondo al pelo del cuero cabelludo, que son pelos más largos y que tienen un crecimiento mayor, ¿verdad? Y son mucho más pigmentados. Entonces, en todos esos vellos y pelos que yo tengo en el cuerpo, tengo una estructura denominada ostium folicular, que es lo que vemos acá, y cada pelo y cada vello está asociado a una glándula que se llama glándula sebácea. La glándula sebácea secreta sebo o grasa o óleo, o es eso como brillante que yo me veo en la aleta de la nariz cuando me toco y se ve como brillo, ¿ya? No sé si alguien ha hecho la prueba o lo tiene o ha visto este sebo, que principalmente se libera a nivel del rostro, en la zona del pecho y de la espalda. Y es en el fondo esta grasita que libera nuestra piel naturalmente. Luego, como acá tenemos de nuevo la imagen, chicas, acá tenemos el ostium folicular o folículo pilosebáceo, son sinónimos, y tenemos la glándula sebácea que secreta el sebo. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una pústula? Esto de acá se coloniza por microorganismos, se inflama y se genera la pústula o la espinilla, la famosa espinilla, ¿ya? En términos generales, vamos a definirlo como recién lo mencioné. Por otro lado tenemos otro orificio que es el poro, que es el que vemos acá, en donde el poro está compuesto por un glomérulo, así se llama esta estructura. Luego el conducto excretor y en el fondo el poro es el que libera agua a la superficie de la piel. Entonces cuando yo hago ejercicio y transpiro, se está liberando agua a la superficie de la piel y esa agua la produjo el poro o la glándula sudorípara, como mencionan acá. Entonces ya tuvimos dos anexos cutáneos al tiro. La glándula sebácea, que tenemos acá, y la glándula sudorípara, ¿ok? La glándula sudorípara también se activa, por ejemplo, cuando, no sé si les ha pasado, cuando se ponen nerviosas y les transpiran las manos. En las manos hay muchas glándulas sudoríparas, por eso le transpiran las manos. O cuando le transpiran los pies también hay bastante glándulas sudoríparas en la planta de los pies. Y la glándula sebácea es principalmente activa en la zona del rostro, ¿ya? Por eso en el fondo generalmente el rostro, como que cuando los rostros brillan más es porque está más activada la glándula sebácea, generalmente eso ocurre en pieles mixtas y grasas. Ok, entonces, sale de la glándula sebácea sebo, sale de la glándula sudorípara agua, se encuentra el agua con el sebo, se mezclan en la superficie de la piel, y eso se le denomina emulsión epicutánea o manto hidrolipídico, que es lo que vemos acá. Sale el sebo, sale el agua, se mezclan debido a los diferentes componentes que hay en la superficie de la piel. Recordar que el agua con el aceite son incompatibles, químicamente no se mezclan, pero debido a las múltiples sustancias que hay en la superficie de la piel, acá sí se mezclan, y se llama una emulsión, que es la emulsión natural que tenemos en la piel, se llama emulsión epicutánea o manto hidrolipídico. Recordar que mientras más envejecemos, este manto hidrolipídico tiende a disminuir, por tanto cada vez sudamos menos y cada vez secretamos menos sebo, ¿ya? En la edad adulta, en el fondo adulta mayor, ya en el fondo tiende a disminuir la secreción de sebo y agua de estas glándulas. Y ya adelantamos que tenemos dos anexos cutáneos, la glándula sebácea y la glándula sudorípara, ¿ok? Y por otro lado tenemos que el color de la piel, el color del pelo y el color de los ojos lo da un pigmento que se llama melanina, que es el que nos da el color del pelo, los ojos y la piel, y es un pigmento fotoprotector. Acá está mal escrito, es fotoprotector. ¿Por qué es fotoprotector? Porque foto viene de fotón y fotón viene de luz, es decir, nos protege de la luz. Quienes tienen el pigmento más oscuro, del pelo más oscuro, los ojos más oscuros y la piel más oscuro, tienen un pigmento que se llama eumelanina, que es una melanina como más potente que le protege mejor del sol. Quienes tienen la piel más clara tienen más pigmento feomelanina, que es una melanina más clara, por decirlo de alguna forma, de pelos más rubios, tez más clara, y tiene un menor efecto como protector del sol. Así que ojo que quienes son más blanquitos necesitan más protección por un filtro solar. Quienes son más morenos eventualmente necesitan el filtro solar también, sí, pero su piel resiste mucho más la exposición a la luz o al sol.
Por otro lado, tenemos ya, ahora sí, vamos a entrar en la capa más externa de la piel, denominada epidermis. Esta especie como de enrejado que vemos acá es la proteína de la queratina, que les mencioné que se encontraba en este tejido, ¿ok? Entonces, ojo que el pelo es queratina, ojo que las uñas son queratina, y ojo que lo que yo me toco de la piel, en la zona más externa, también es queratina. Así que, en el fondo, toda nuestra cubierta más externa está compuesta por esta proteína llamada queratina, ¿ok? Por eso en el fondo a veces hay tratamientos capilares como a base de queratina como para restaurar la misma estructura del pelo, ¿ya? Dijimos que la epidermis es un epitelio multiestratificado, es decir, que es una capa que tiene muchas capas adentro. Esa vascular ya no tiene vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos se encuentran en la capa siguiente que se denomina dermis, y carece de terminaciones nerviosas, tiene unas terminaciones nerviosas en su base, pero son muy poquitas, hay más terminaciones nerviosas a nivel de dermis. Y las terminaciones nerviosas en el fondo son las que me permiten a mí tener la sensación del tacto, ¿verdad? Porque la piel también, yo cuando toco alguna superficie siento calor, siento frío, siento dolor, siento texturas, y eso es debido a las terminaciones nerviosas que hay en mi piel, ¿ya? Vamos a ver capa por capa. Entonces, chicas, yo les mencionaba que la epidermis tenía un recambio cada 28 días, y en la capa basal, en el fondo, tenemos acá todas las capas de la epidermis. Una capa, dos capas, esta capa más gruesa, tres capas, cuatro capas, cinco capas, ¿ya? Son 5 capas, e incluso en algunos libros son 6 capas, porque esta capa donde se desprenden las células también la consideran como una capa aparte. Entonces vamos a ver que son 6 capas de la epidermis. Entonces, en la capa basal, que es la capa más profunda o más cercana a la dermis, lo que nosotros vemos son células en división. Eso que vemos ahí, que está como con esos como esquemitas, es lo mismo que vimos recién, que son división celular. Entonces, a nivel de la capa más profunda de la epidermis, lo que ocurre es que nacen células por mitosis. ¿Qué era la mitosis o división celular? Una célula madre da origen a 2 células hijas con el mismo material genético, y en el fondo acá en la piel eso ocurre. Una célula madre da origen a 2 células hijas con el mismo material genético, y esas células hijas se denominan queratinocitos. Todas las células que están en la epidermis se denominan queratinocitos, a excepción de las células de estas que están acá, que se ven como medias cafecitas, que son los melanocitos. Y los melanocitos son las células que sintetizan melanina. La melanina es el pigmento que le entrega el color a mi piel, ¿ya? Entonces, esto de acá es un queratinocito, esto de acá es un queratinocito, eso de ahí que está como aplanado y chiquitito también es un queratinocito. Entonces, en la capa basal nacen células por mitosis o división celular. Las células se llaman, queratinocitos, contienen melanocitos que sintetizan la melanina. Eso que está ahí es un melanocito, esto de acá está acá un melanocito. Recordad que los melanocitos tienen como unos bracitos que yo les había mencionado en la clase de recién. Luego tenemos la capa espinosa o malpigiana o de Malpigio, y en esta capa, que es la que vemos acá, esta capa más gruesa, no sé si se ve, pero es más gruesa, vemos que en esta capa circula la linfa, que es la linfa que da de tarea. La linfa es un sistema circulatorio que es como una especie de coayudante del sistema circulatorio sanguíneo, ¿ya? La linfa es un líquido transparente que transporta linfocitos, que son células del sistema inmunológico. Generalmente, no sé si les ha pasado, pero cuando se aprietan una espinilla, generalmente se aprieta el contenido de la espinilla, que es el pus, sale el pus, luego sale un líquido blanco y luego sale sangre, o al revés, sale sangre y luego sale el líquido blanco. Ese líquido blanco es la linfa en el fondo, que es un líquido transparente. Acá circula el sistema linfático, se realizan funciones enzimáticas y metabólicas. Perdón. ¿Cuáles son las funciones enzimáticas y metabólicas, chiquillas? Las enzimas son aceleradores de reacciones químicas. Por tanto, acá vemos que la célula está creciendo, desarrollándose, nutriéndose y generando metabolismo celular, es decir, en cada una de estas células tiene un montón de reacciones químicas adentro que la hacen nutrirse, crecer, desarrollarse. ¿Qué es lo que ocurre después? Hay un proceso de maduración celular, y en la capa granulosa, que es la que sigue, que es la que vemos acá, vemos que la célula pierde vitalidad y muere, y por tanto la célula muerta ya
empieza la producción de queratina. ¿Por qué? Porque la queratina tiene que llegar a la superficie de la capa córnea. No sé si se entiende un poco. Entonces, luego pasamos a la siguiente capa, que es la capa granulosa. La célula pierde vitalidad, empieza a morir. Y estos puntitos que vemos acá son lo que va a ser en un futuro la queratina. ¿Ya? Entonces acá la célula, capa granulosa, es porque tiene la célula gránulos de queratina. ¿Ya? O de precursor de la queratina, lo que va a ser la queratina después. Posteriormente, en el estrato lúcido, lo que nosotros vemos es que la célula ya está completamente muerta, está como planita y pierde su luz, su color, ¿ya? Vamos al siguiente. Son células semitransparentes y sin núcleo. Se consideran células muertas, no sé si se ve acá, no se ve muy bien probablemente, pero es una célula al lado de la otra, así como una especie de ladrillitos, y son como transparentes. ¿Qué es lo que vemos después? La capa córnea, y la capa córnea en el fondo está asociada a la barrera cutánea. El estrato córneo, la capa córnea, se asocia a la barrera cutánea de la piel. Las personas que tienen dermatitis atópica tienen un defecto en la barrera cutánea de la piel y por tanto tienen un defecto en la capa córnea. La capa córnea, como lo vemos acá, es algo así como un ladrillo delgadito, al lado de otro ladrillo, al lado de otro ladrillo, al lado de otro ladrillo, y cada ladrillo entre uno y otro tiene que tener un cemento que se llama cemento intercorneocitario. Entonces, un ladrillo tiene que estar muy cerca del otro y tiene que haber cemento entre medio para que no entren los agentes que generan alergia, irritación y para que no se pierda el agua. Por tanto, una capa córnea o una barrera cutánea íntegra es la que tiene los ladrillos más juntitos y hay menos filtraciones o menos pasadas desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera. Entonces, la capa córnea tiene que ser íntegra y tiene que estar un ladrillo muy pegadito al otro para que no salga ni entre nada. Posteriormente, acá vemos que, bueno, la capa córnea son células muertas, queratinizadas, llenas de queratina. Y por otro lado tenemos la capa desprendible, que es en donde una célula se desprende al medio, y es lo que nosotros vemos como blanquito de repente en la comisura de los labios, o que vemos blanquito, por ejemplo, en la zona del dorso de la mano, sobre todo en esta época, que tanto lavamanos como que queda seca la mano. Entonces, una célula nace en la capa basal, genera cambios metabólicos enzimáticos, crece, madura, luego empieza a perder vitalidad, empieza a sintetizar lo que va a ser la queratina en un futuro, pierde su color, ya se encuentra completamente muerta, ya murió en la capa granulosa, la célula completamente muerta, queda como apilada, como un ladrillo al lado del otro, y tiene que generar una integridad y generar el cierre hermético de una célula con la otra para que en el fondo no se generen irritaciones. Y por otro lado, después de los 28 días, la célula lo que hace es desprenderse espontáneamente al medio y eso es lo que vemos de repente como blanquecino en la piel o el cutis o en la zona de las manos. ¿Cuáles son las células de la epidermis? Principalmente los queratinocitos, que dije que eran como casi todas las células. Tenemos los melanocitos que se encuentran en la capa basal y que son los que sintetizan melanina, que es el que da el color a la piel. Y por otro lado tenemos la célula de Langerhans. La célula de Langerhans se encuentra en diferentes zonas de la epidermis y es algo así como un vigilante, es como un guardia. Es un guardia del sistema inmunológico que cuando llega un microorganismo, una bacteria o algún agente infeccioso, lo que hace la célula de Langerhans es activar la alarma y llega a todo el sistema inmunológico a matar el microorganismo. Entonces es el vigilante de la célula de Langerhans. Por otro lado, me faltaba mencionar que en la capa basal, tenemos la célula de Merkel, que es la que vemos acá. Entonces, al lado del melanocito vamos a encontrar ciertas células de Merkel, como la que vemos acá, donde la célula de Merkel está unida a una terminación nerviosa que ayuda a tener la sensación del tacto. Entonces acá en el fondo vemos que una terminación nerviosa se une, la célula de Merkel en la capa basal y la terminación nerviosa, y ahí hay como una especie de unión entre la epidermis, donde está la célula de Merkel, y la extensión nerviosa está a nivel de dermis, y ahí como hay una conexión entre la dermis y la epidermis. Posteriormente tenemos la dermis, en donde principalmente la dermis vemos que está compuesta por lo que yo les mencioné. La dermis papilar, en donde vemos estas papilas o estas vueltecitas o estas irregularidades o estos hacia arriba, hacia abajo. Y esta es la dermis
papilar, porque hay papilas para arriba y para abajo. Luego, más abajo, tenemos la dermis reticular, solamente son 2 capas, en este caso no son tantas capas como 6, como en el caso de la epidermis. Esta es la capa media de la piel, ya es esta zona de aquí, ¿ya? Lleva vasos sanguíneos, que sería como este sistema de cañería rojo y azul que se ve ahí, perdón. Posee terminaciones nerviosas, las terminaciones nerviosas asociadas principalmente, chicas, a terminaciones nerviosas que nos entregan lo que yo les mencionaba, la sensación de dolor, la sensación de frío, la sensación de calor y la sensación de tacto. Ya gracias a estas terminaciones nerviosas que tenemos en la segunda capa de la piel o en la dermis o en el tejido conectivo, es posible en el fondo sentir todos estos cambios de temperatura, sentir calor, sentir dolor, cuando me quemo, por ejemplo, cocinando con la plancha de pelo, etc. ¿Ya? Y la dermis da firmeza, resistencia a la tracción, flexibilidad y elasticidad a la piel. Y en esta capa se encuentra la glándula sebácea y la glándula sudorípara, que son los anexos cutáneos. Entonces acá la dermis papilar y reticular, la dermis papilar es la de las pápilas o la de estas vueltecitas o es la capa más cercana a la epidermis. Posee células llamadas fibroblastos. Los fibroblastos son células que sintetizan colágeno, elastina y reticulina. Entonces, es todas las proteínas que son como esta especie de malla que vemos acá, como de fondo, se encuentra producida por los fibroblastos. Fibroblastos, células que sintetizan colágeno, elastina y reticulina. Por otro lado tenemos la hipodermis, ya que la tercera capa de la piel se denomina panículo adiposo, adipocitos o grasas, ¿ya? Acá lo que vemos que es una almohadilla que modela el cuerpo y además nos ayuda en caso de golpes porque amortigua golpes, ¿ya? Entonces, ahí quedamos la clase 1, 2 y 3, un repaso así flash. Vamos a la siguiente capa, chiquillas, o sea, a la siguiente clase. Espérenme un segundito. ¿Hay algo que no quedó claro o que fue muy rápido? ¿O vamos bien, chicas? ¿O ninguna preguntado? Chicas, ¿vamos bien entonces? Profe, hay una pregunta bueno, tiene que ver con las capas, no con lo que está diciendo ahorita, ¿no? Pero como ya he visto unas clases anteriores también, Sí. usted dice que nosotros como cosmetólogos o como esteticistas solo vamos a trabajar la parte de la dermis. Miren, Eso estuvo en una pregunta o algo así que esa no me quedó muy... ya, no, todo lo contrario. De hecho, nosotras como esteticistas o como cosmetólogas vamos a tratar la epidermis, ¿ya? De hecho, la Ah, ok. mayoría de los activos cosmetológicos tratan la epidermis. Generalmente los tratamientos que van hacia la dermis, que es la capa más profunda, Ajá. generalmente, no sé si han visto como estos dermapen o a veces hay láser que llegan hasta ese nivel o los tratamientos que son más invasivos, generalmente esos son más bien dermatológicos. ¿Por qué? Porque la dermis tiene vasos sanguíneos. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo algo que penetre hasta ese nivel, puede llegar a los vasos sanguíneos y los vasos sanguíneos en el fondo o van a liberar sangre porque se van a romper o si llega algún activo a ese nivel de los vasos sanguíneos, se va a ir a la circulación de todo el cuerpo. Todo activo que llegue a la sangre va a circular por toda mi sangre para ser eliminado. Entonces, nosotros en el fondo, los activos cosmetológicos queremos que modifiquen estéticamente la capa más externa de la piel para que la piel se vea más suave, para que la piel se vea más iluminada, para que la piel se vea más joven, para que la piel se vea más hidratada. Desde ese punto de vista, la cosmetóloga lo que busca principalmente es modificar las características más que nada de la epidermis, ¿ya? Ok, gracias. Vamos a la siguiente clase, chiquillas, vamos a ver una pincelada, eso sí. Bueno, no sé si se acuerdan que en la clase de consulta pasada, igual yo les explicaba que los activos cosmetológicos, no sé, las invito, chiquillas, a repasar las vías de penetración y los grados de penetración. Y si no lo han visto, yo creo que lo podríamos ver una pincelada ahora, ya de repente. De hecho, yo creo que eso es lo que deberíamos ver ahora en respecto a la pregunta de su misma compañera, ¿ya? Entonces, miren, en términos generales, solamente lo voy a mencionar, pero ahí queda a criterio de cada uno si lo estudia en su casa o no. La piel nos protege de la radiación ultravioleta porque tiene melanina,
¿ya? Además tiene queratina. Cuando nosotros nos exponemos a la radiación ultravioleta, la piel tiende a engrosarse. ¿Se acuerda de la queratina, la proteína de la epidermis? Nosotros si sintetizamos más queratina, la piel se va a engrosar, ¿ya? Y eso en el fondo es lo que ocurre en nuestros pies. Nuestros pies, la piel es mucho más gruesa que, por ejemplo, la piel alrededor de los párpados. Y eso es que porque debido a la fricción y a que todo nuestro peso se encuentra en la piel de los pies, la piel tiende a engrosarse. Y si se engruesa en el fondo, se engruesa en la capa córnea y hay una hiperqueratinización o un aumento de la queratina y eso genera el engrosamiento de la piel. Por otro lado, también hay una circulación sanguínea en nuestra piel que pasa principalmente por la dermis y la radiación ultravioleta penetra nuestra piel y eso va a ser de estudio personal, ¿ya? Tenemos un espectro solar y esto es lo que me interesa en el fondo, la UVB llega a la epidermis, la UVA a la dermis, la luz visible hasta la hipodermis, acá estaba malo, y la luz infrarroja hasta la hipodermis. Eso lo tienen que estudiar y si tienen alguna duda me pueden mandar preguntas al correo y lo pueden ver en esta misma clase de características de la piel y luego lo volvemos a ver en funciones de la piel por si acaso, así que esto tiene que quedar clarito, chiquillas. Cuando nosotros nos exponemos al sol, hay un espectro solar que yo le llamo que es la radiación ultravioleta, la luz visible y la luz infrarroja. Dentro del espectro ultravioleta tenemos la UVA, UVB y UVC. La UVA vamos a hacer la mnemotecnia, que es la que genera la arruga. Las arrugas se generan principalmente a nivel de dermis, ¿ya? La arruga en el fondo es por un deterioro de las fibras de colágeno, elastina y reticulina, y se genera la arruga más bien profunda debido a la exposición a la radiación ultravioleta A. La radiación ultravioleta B es la que genera principalmente el bronceado o la que estimula los melanocitos y por eso la clase de hoy día de despigmentantes, porque si yo me expongo a la luz, al sol y no me pongo un filtro que filtre, valga la redundancia, la UVB, lo que va a pasar es que se va a estimular mi melanocito y mi melanocito va a empezar a sintetizar más melanina y yo voy a quedar bronceada o manchada, ¿ya? Y por otro lado tenemos la UVC, pero la UVC no llega a la Tierra porque esta la filtra la atmósfera de la Tierra. Ahí arriba se filtra, así que no llega a la Tierra. Y por otro lado, la luz visible es como los colores que vemos y está asociada la luz visible a esta luz que emiten los computadores, los artefactos, la luz como artificial, ¿ya? Y eso también daña la piel por si acaso. Y por otro lado tenemos la luz infrarroja. La luz infrarroja es como esta sensación de calor que cuando nosotros nos ponemos bajo el sol sentimos calorcito, eso es debido a la luz infrarroja. Todas estas luces llegan a la piel, la UVB llega a la epidermis, la UVA llega a la dermis, la luz visible llega a la hipodermis y la infrarroja llega a la hipodermis también, acá está malo, es hasta acá abajo. Y cuando llegan todas estas luces en conjunto, cuando yo me expongo al sol, generan radicales libres y estos radicales libres son pro-envejecimiento. Por tanto, si yo me expongo más a la luz solar o por tiempo muy prolongado o abuso de la exposición a la luz solar, por supuesto que voy a acelerar el proceso de envejecimiento normal de mi piel. Si yo me expongo en un horario temprano en la mañana o tarde, después de que baje un poco el sol, al sol en el fondo hay una menor radiación ultravioleta y por tanto serían las horas más seguras. Creo que es de 9 a 11 y después de 4 a 6, si no me equivoco, las horas más seguras para tomar sol. Si me expongo un poquito a tomar el sol, tiene un efecto beneficioso, actividad antidepresiva, actividad antirraquítica, ayuda a la absorción de la vitamina D. Pero si yo paso todo el día al sol, eso por supuesto que es un aceleramiento del envejecimiento cutáneo porque en el fondo el sol es beneficioso pero en pequeñas cantidades. No todo el día al sol como de repente pasan algunas personas en el verano. Entonces esto igual es importante que lo entiendan y que sepan que en el fondo el sol es necesario, pero en pequeñas cantidades, ¿ya? Eso lo vamos a ver a grandes rasgos. Y ahora yo me quiero ir a lo que me preguntó la compañera, porque nos queda súper poquito tiempo, para que veamos las vías de penetración de los productos y así nos queda mucho más clara la nivelación de química y nos queda más clara esto también. Déjenme, chiquillas, acordarme en qué clase está en propiedades, si no me equivoco, o en funciones de la piel. ¿Alguna que haya revisado esa clase, chiquillas? Yo voy a revisar esto muy rapidito. No, creo que no viene en funciones de la piel, viene en características de la piel. Pero un poquito chiquillas, estoy leyendo.
Voy a descargar una imagen. Ya, vamos a poner una imagen, chiquillas, para hacerlo más corto en función del tiempo. Déjenme ver si esta imagen me carga. Ya, sí me cargó. Se las comparto al tiro, espérenme un segundito. Entonces, ahora vamos a ver las vías y los grados de penetración. ¿Qué sería eso, chiquillas? Vamos a verlo al tiro. Entonces, espérenme un poquito, vamos a compartir esta imagen. Ya, aquí va, chicas, vamos a compartir esta imagen. Voy a intentar explicarlo lo más simple posible. Cuando yo pongo una crema en la superficie, no sé si se ve lo que estoy marcando, ¿verdad? ¿Sí? Sí, se ve, profe. Ya. Entonces, cuando yo pongo un activo cosmetológico en la superficie de mi piel, cuando yo ya entendí un poquito cómo funciona mi piel, voy a ver por qué camino va a viajar el activo para penetrar la piel. Por otro lado, también vamos a ver por qué camino entra a la piel o penetra la piel, y por otro lado vamos a ver hasta dónde penetra la piel. ¿Ya? En el fondo, las vías de penetración es qué camino recorre el activo cosmetológico para penetrar la piel, y los grados de penetración es hasta dónde llega el activo cosmetológico, hasta qué capa de la piel. ¿Ya? Eso son en términos generales. Entonces, las vías de penetración es qué camino recorre el activo cosmetológico. Entonces, por ejemplo, si es una vitamina hidrosoluble como la vitamina E, por afinidad va a penetrar por donde hay agua. Donde hay agua, en el poro. Por tanto, ese activo va a tener una vía transnexial. Se dijimos que los nexos cutáneos son el poro y el ostium folicular, que son los orificios. Entonces, a través de esos dos orificios los vamos a denominar la vía transnexial de penetración de los activos. Los que son activos acuosos van a penetrar por el poro y van a llegar a capas más profundas. Y los activos que son más grasosos, por ejemplo la vitamina E, van a penetrar por el ostium folicular, que aquí está la glándula sebácea, pero que no está dibujada, y van a penetrar por aquí y van a llegar a capas más profundas. Esa es la vía transnexial, el camino por el que viaja un activo hidrosoluble o afín al agua por el poro, y un activo liposoluble o afín a la grasa por el ostium folicular. Ahí tenemos un camino, la vía transnexial ostium folicular o transnexial poro. Por otro lado, también tenemos la vía transepidérmica, que es la que denominamos acá como 1, en donde vemos que el activo cruza a través de la piel, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver. Y luego tenemos la vía transepidérmica, que es la que vemos acá. Esperen un segundito. Esta que vemos acá, la 1, es la vía transepidérmica, es decir, el activo penetra por la epidermis. Y vamos a ver si encontramos imágenes. Vamos a dejar solo transcelular. A ver si encuentro una imagen buena. Entonces, acá, esta imagen que nosotros ya la habíamos visto en la clase de consulta, vamos a ver si se carga, chicas. Vamos a ver si se puede ver más cerquita. Creo que se vio demasiado cerca. No sé si se ve esta imagen que está como media anaranjada. Déjenme ver si se carga. Es que de aquí que encontremos la imagen, pero creo que está por acá. Ya. Miren, de hecho está la misma imagen que recién vimos. Entonces, ¿por dónde va a entrar el activo cosmetológico? ¿Por dónde va a entrar el activo cosmetológico? Recién dijimos la vía transnexial, que es por la vía transnexial del ostium folicular, el número 2, transnexial el poro, ¿ya? Esa es la vía transnexial, el 2 y el 3. Y el 1 sería la vía transepidérmica. Y la transepidérmica es que cruza la piel. Y la piel dijimos que algo así como lo que vemos acá, que son ladrillitos uno al lado del otro. Tenemos la vía intercelular, que es que el activo penetra por este cemento que le digo que está entre medio de los ladrillos y penetra
a las capas más profundas. Y por otro lado teníamos la vía transcelular, que es el activo cruza las células muertas que están ahí en la capa córnea y de ese modo llega a capas más profundas. Entonces tenemos dos vías, la transepidérmica, dentro de la transepidérmica tenemos la intercelular, entre medio de las células, o la transcelular, cruzando las células, tenemos la vía transnexial, y por la vía transnexial tenemos el osteoinfolicular y el poro. Y luego, ahora voy a dejar de compartir un poquito, tenemos cuánto penetra. Entonces yo le mencionaba a sus compañeras que cuando nosotros hablamos de activos cosmetológicos no deberíamos hablar de absorción, porque la absorción es cuando el activo llega a la sangre, y nosotros no queremos que los activos cosmetológicos lleguen a la sangre. Los activos farmacéuticos, cuando yo me tomo un medicamento, por ejemplo, me tomo un antiinflamatorio, ese yo quiero que llegue a la sangre para que haga un efecto sistémico en toda la sangre, o en algún órgano blanco. Pero por ejemplo, cuando yo me aplico una crema, yo no quiero que ese activo llegue a la sangre, porque si llega a la sangre va a circular por toda la sangre de mi cuerpo, yo no quiero que haga un efecto sistémico. Y eso se denomina absorción. Por tanto, nosotros no deberíamos decir que el producto se absorbe, sino que deberíamos hablar de penetración en el caso de los activos cosmetológicos. Entonces, cuando los activos cosmetológicos entran a la piel por la vía transepidérmica o transnexial, lo que ocurre es que penetran que es en dos tipos, penetración completa e incompleta. La penetración completa es incluso que el activo llega a la capa basal o a la unión dermoepidérmica, la unión entre la epidermis y la dermis, es decir, pasa a las 6 capas de la epidermis. Y la penetración incompleta es que llega a cualquier capa de la epidermis. Llega a la capa córnea, llega a la capa lúcida, llega a la capa espinosa, perdón, a la capa granulosa, llega a la capa espinosa, y cualquiera de esas es penetración incompleta. Generalmente los activos cosmetológicos penetran solo en la capa córnea y llegando incluso a la capa lúcida, hasta incluso la capa granulosa, generalmente no penetran más abajo, ¿ya? Entonces, para que se entienda que generalmente los activos cosmetológicos generan una penetración incompleta, se habla de penetración del activo, no se habla de absorción del activo, y generalmente ocurre en los activos cosmetológicos una penetración incompleta, ¿ya? Incompleta, es decir, llega a la capa córnea, la capa lúcida, la capa granulosa o la capa espinosa. Pero muy difícil es que llegue a la capa basal y genere una penetración completa, ¿ya? Y esto que les mencioné de penetración se llama los grados de penetración de un activo. ¿Hasta dónde llega? ¿Ya? Y por otro lado tenemos otra, otra acción de un activo, que es cuando yo no quiero que penetre la piel, sino que ejerza una acción a nivel superficial. Por ejemplo, una crema de limpieza, yo creo que limpie los agentes contaminantes que están en mi rostro, limpie el resto de maquillaje, limpie el exceso de sebo, y esa limpieza superficial yo la hago a nivel superficial, no quiero que penetre nada a la piel, y eso en el fondo ahí ya no hay penetración, y en el fondo es solamente una acción superficial, ¿ya? Eso más que nada, chicas, como que con eso dejaríamos la clase de hoy en función del tiempo. No sé si hay alguna duda o consulta, yo sé que volé con la información, pero que quería que aprovecharme un poquito esta hora. No sé si alguna ya había repasado o había escuchado esto que yo le dije, o es primera vez que lo escucha. Si quieren compartir conmigo un poquito la experiencia. Bueno, yo lo había escuchado en las clases pasadas y en el cuestionario que estábamos realizando. Súper. O sea, es decir, esto no es tan nuevo para usted, pero ya cada vez que lo escucha de nuevo, en el fondo ya se va familiarizando, ¿verdad? Entiendo un poco más, exacto, entiendo un poco más de qué se trata. Perfecto. Ese es el objetivo igual. Y bueno, gracias por compartir. ¿Alguna otra compañera que quiera compartir como la experiencia? Si esto es todo nuevo para usted, si es todo nuevo para usted, no hay problema, chicas, porque hay personas que se vienen incorporando recién. Si ya lo maneja, mejor aún. Y si no lo maneja, recuerde que está el canal de YouTube, ya donde están todos los videos de las 20 clases de consulta. Bueno, las 19 clases de consulta, porque la clase de consulta 20 la subo el lunes. Están las 19 clases de consulta y están todas las demás clases grabadas a nivel de YouTube. Una pregunta, Dígame. ¿cuál es el canal de YouTube donde puedo encontrar las 19 clases? Mire, vamos a compartir la pantalla en estos minutitos que me quedan. Espérenme un segundito. Entonces, ay no, espérenme, esta no era.
Espérenme un segundito, se la comparto al tiro. Gracias. Chicas, ¿todas saben entrar al Classroom? Yo no, es la primera vez que entro a una clase con ustedes. No sé cuál es la Perfecto. página donde debo encontrar toda la Ya. información. Entonces, miren, vamos a hacer el ejercicio de entrar, ¿ya? Para la compañera y, bueno, para todos los que no lo han hecho. Entonces, vamos a cerrar. Dígame. La compañera, si quiere, puede pasar su número de teléfono porque también hay un grupo de chicas que vemos todas estas clases y ahí más o menos nos colaboramos mucho, pues con esto de pasar los links, de alguna pregunta o algo, nos apoyamos bastante. Si quiere puede enviar por el chat su número y yo lo paso al grupo y le digo a la administradora que lo agregue y cualquier duda también le podríamos colaborar. Súper, Muchas gracias, ya mismo lo mando. Gracias, chiquillas. Ya eso es la idea también, que entre todas vayamos aportando y vayamos ayudándonos. Entonces, mire, no sé si se ve, pero yo abrí mi correo. Usted ya está en el Classroom, entonces va a abrir su correo. Y al lado de su correo va a encontrar estos 3 puntitos. No sé si lo ven, que dice aplicaciones de Google. Entonces usted pincha los 3 puntitos, ya ha abierto su correo, y baja y ve el Classroom. ¿Ok? Pincha el Classroom, que es donde nosotros tenemos la plataforma, y le va a aparecer lo que vemos a continuación. Esperemos a que cargue, chiquillas, que está un poquito lento el internet. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Si usted es del curso E, va a encontrar la plataforma de Biología y Química del curso E, y si es del curso G, la plataforma de Biología y Química del curso G. Entonces, si usted pincha la plataforma, lo que va a encontrar es la zona que es el tablón. Y en el tablón están todas las publicaciones desde el inicio de clases, chicas, desde marzo. Entonces, miren, si yo empiezo a bajar, miren, la profe hoy día a las 13:35 subió ese video. A las 12:40 avisó que el próximo sábado no tenemos clase. El 11 de septiembre subió el link de la clase de consulta. El 7 de septiembre subió la clase de consulta. Aquí puso la página del Ceremi de Salud para que ya aprendamos dónde tenemos que ir a inscribirnos. Link para la clase de consulta, la clase de esa semana de lesiones primarias. Luego aquí hay comunicados, etcétera. Y acá nuevamente tenemos las clases de consulta, los videos, etcétera. ¿Ya? Entonces, la pregunta de la compañera era, ¿dónde está el famoso link de La página de YouTube. la página de YouTube? Miren, voy a hacer un ejercicio, entonces vamos a pinchar cualquier video. Ya voy a pinchar cualquier video que ha subido la profe. Vamos a pincharlo. Y ahí vamos a entrar, ¿ya? Déjenme ver si aquí me deja abrir. Vamos a pincharlo como para entrar a la página de YouTube. Ya yo lo voy a pinchar acá. Entonces, cualquier video que ustedes vean, pínchenlo en la zona donde dice el nombre y ahí entramos al YouTube. Entonces, en el YouTube, lo que ustedes van a ver es que abajo del video aparece que, mira, ahí está el video, va a decir acá abajito, no sé si ven, dice Biología y Química Cosmetológica. Y ese es el canal de YouTube. Entonces lo pinchan, voy a pincharlo. Y al pincharlo ustedes se pueden suscribir. Si se suscriben, por ejemplo, cada vez que yo subo un video les va a llegar una notificación a su correo. Y entonces vamos a poner videos. Y acá, donde vemos videos, están todos los videos que le mandé. Ahora, yo generalmente a las chicas les mando este link que está acá arriba, que es el link del canal de YouTube. Si quiere se lo puedo mandar, ¿ya? Y este link, en el fondo, donde están todos los videos de todas las clases y de todas las clases de consulta. ¿Ya? Miren, no sé si ven, pero son varios. Y todavía no me está cargando hacia abajo. ¿Ya? Y aquí vemos todos los videos de todas las clases que hemos visto. ¿Ya? Desde el inicio, desde la bienvenida al año escolar, hasta la última clase, que es la que vimos la semana pasada, es pigmentante. ¿Ya? No sé si le queda claro. En el fondo, yo igual puedo subir al Classroom nuevamente el link del canal de YouTube, ya no hay problema. Y de hecho, miren, ahora se los voy a dejar en el chat, ¿ya? Vamos a compartir en el chat el mismo canal de YouTube. Ya, ahí está el video, entonces, si lo ve en el chat, lo pincha y ahí está el canal y ponga suscribir y guarde ese link porque ahí va a poder ver todas las clases. Entonces, esa es como como en el fondo una explicación rápida de dónde encontrar el Classroom. En el tablón está todo
y dónde encontrar todos los videos del material. Y ahí, con calma y despacio en el fondo, ir estudiando, porque es harta información, pero si usted maneja esa información, yo le aseguro que a usted le va a ir súper bien en la prueba del Ceremi de Salud y va a aprobar su examen, ¿ya? Una última pregunta. Sí. Esta mañana usted decía que cuando Providencia pase a la siguiente etapa vamos a volver a las clases, van a haber clases presenciales. Ahí vamos a hacer un repaso de todo lo que se ha visto también, ¿cierto? Sí. La verdad es que esta modalidad online en el fondo, igual la idea es que volvamos a repasarlo, pero en términos generales ya lo vamos a volver a repasar cuando nos volvamos a ver y vamos a hacer varias evaluaciones, ¿ya? Vamos a hacer como ensayo Ceremi de Salud para ir viendo, porque no sé si sabían, chiquillas, pero la prueba del Ceremi de Salud son, si no me equivoco, son 35 preguntas verdadero y falso, 1 punto cada una, 35 preguntas alternativas, 3 puntos cada una. Eso suma un puntaje total y usted tiene que tener, si no me equivoco, un 70% bueno en la prueba. Por tanto, y además, a eso le sumamos, son 35 más 35, son 60, son 70 preguntas, y a eso son 70 preguntas, le sumamos que es 1 hora que yo tengo para hacer la prueba. Por tanto, lo que nosotros tenemos que hacer ahora que volvamos a clases presenciales es empezar a entrenar para leer la pregunta, responder, porque tenemos menos de 1 minuto por pregunta. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a entrenar nosotros ahora cuando entremos. Entonces, vamos a volver a ver toda la materia de nuevo, ya lo más importante que nos van a preguntar en el Ceremi Salud, yo les voy a dar el enfoque y vamos a empezar a entrenar, ya a leer preguntas, responder, menos de 1 minuto demorarse por pregunta, porque así es la prueba del Ceremi de Salud, ya así exigente. En términos generales, la prueba del Ceremi de Salud no es de tantos contenidos teóricos, pero es de aplicación, pero para eso tenemos que tener la base de todos los contenidos teóricos, chicas, ¿ya? Profe, una pregunta. Dígame. En el Ceremi de Salud, cuando demos el examen, más o menos, ¿en qué fecha al año pues estaríamos dando? Ustedes se inscribirían en marzo y las llamarían como de abril a junio, si es que el otro año llega a ser un año normal, ¿ya? Y como segunda instancia, si usted no se inscribió en marzo, se puede inscribir, si no me equivoco, en agosto y la llaman de septiembre a noviembre, si no me equivoco. Ese es como el segundo plazo. Entonces, Más o menos en marzo, ¿en qué? O sea, ¿a principios de marzo? Sí, no sé si vio la clase de consulta de la semana pasada, en donde puse la página del ASRM. Ahí no lo vio. Mire, No, lo voy a ver ahora. véalo ahora, la clase de consulta 19, si no me equivoco, de química. Vea la clase de consulta 19 de química, ahí vimos, nos metimos a la página del Ceremi de Salud, les dije dónde pinchar y dónde tenemos que ver cuándo se habiliten. En marzo nosotros tenemos que estar metiéndonos a la página web porque ahí van a dar toda la información, porque todos los años cambian la forma en que se inscriben las chicas, ¿ya? Así que tampoco es una fecha exacta, sabemos que es en marzo, pero nosotros a principios de marzo empezamos a meternos en las plataformas para empezar a avisarle a las chicas que se tienen que ir a inscribir, ¿ya? Bueno, gracias. Ya, chicas, no sé si queda alguna otra duda o consulta. Yo sé que fue más o menos rápido, pero es el tiempo que nos da la escuela también, pensando que hoy día también ahora más tarde tiene clases de nuevo y que venimos de 2 clases, entonces también como para dejarles un pequeño descanso y para no hacerlo tan tedioso. Bueno, gracias, profe. Me retiro. Sí, ya, chicas, yo también, bueno, las dejo también porque creo que tienen clases más tarde. Que estén muy bien, espero que les haya servido entonces. Y nos estaremos viendo, recuerde que el 19 no tenemos clase, y nos estaremos viendo, ya si no me equivoco, a fin de mes, y cualquier novedad yo les estoy comunicando, ¿ya? Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana, y que aprovechen entonces hoy día de aprender de los otros ramos también, ¿ya? Voy a subir esta clase el lunes, que estén muy bien. Gracias, igual. Chao, chao. Chao.